Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por haber asistido a nuestro primer webinar del 2026 del Amezquita. Bienvenidos a todos. Hoy estamos abordando el tema que está siendo el centro de la agenda empresarial del país. Vamos a tocar un webinar de la realidad y el análisis del incremento del salario mínimo para el 2026. Junto con nuestro invitado especial, Juan Fernando, vamos a revisar todo el impacto económico y operativo que este nuevo salario mínimo va a tener en sus organizaciones. Para Mezquita sabemos que este no es solo un ajuste salarial, es una decisión que va a afectar estructuras de costos, planeaciones financieras, relaciones laborales y en muchos casos pues la sostenibilidad de las propias empresas. Entonces, pues por esta razón que desde Mezquita estamos a la vanguardia de darle siempre la mejor información, una lectura clara, técnica y práctica que nos va a permitir tomar decisiones informadas. Razón de ser, a todos les quiero presentar hoy a Juan Fernando Rico, que es asociado en Derecho Laboral de Alianta, nos acompaña hoy como nuestro invitado especial. Juan Fernando cuenta con más de 15 años de experiencia asesorando empresas en materia laboral, docente de Derecho Laboral también en la Pontificia Universidad Javeriana. Estoy muy segura que desde su discurso, desde su presentación grandiosa que nos va a dar hoy, nos va a garantizar una visión sólida de lo que estamos enfrentando hoy como país con el alza del salario mínimo, una visión actualizada para poderla aplicar en sus empresas. Entonces, pues Juan Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y a todos los dejo en excelentes manos. Mónica, mil gracias a ti, buenos días a todos. Bueno, mil gracias por acompañarnos en este momento, en esta sesión tan importante para todos. Y bueno, pues si bien es cierto, yo creo que la semana pasada fue, sobre todo el lunes de la semana pasada, fue bastante agitado en relación con todo lo que concierne a este tema del salario mínimo. Eh, Tuvimos el fin de año, entonces pues les deseo un muy feliz año para todos los que nos están viendo en este momento. Espero que este 2026 sea bastante bueno y positivo para todos ustedes, inclusive para todas las empresas. Y bueno, pues sé que en estos 5 días que llevamos ya ha sido bastante agitado desde el punto de vista político, en relación con el salario mínimo, económico y pues claramente en este tema internacional tan coyuntural. Pero bueno, dejando de lado eso, nuevamente mil y mil gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Eh, para hoy tenemos, pues, yo sé que algunas otras personas, de pronto algunos de ustedes ya ha estado en algunos webinars de otras oficinas, de otros abogados. Quiero darle como un enfoque un poco diferente y es entender un poco qué es lo que pasa, qué puede llegar a pasar y en qué estamos en este momento. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante pues para nosotros que lo tengamos todos claros. Entonces, pues bueno, la idea de hoy disponemos de más o menos 1 hora y media para poder abordar nuestra agenda, de nuestra sesión. Si ustedes quieren seguirnos en las redes sociales de Amezquita, donde pueden estar bastante informados, hay red social de Amezquita en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, en X, lo que era Twitter. Entonces, pues bueno, bienvenidos todos ustedes. De todas formas, esta sesión va a quedar grabada, va a quedar ser subida en la página, a la página web de Amezquita. Si ustedes llegan a tener alguna pregunta, pues la idea es que nos la puedan hacer a través del chat aquí de la reunión o digamos que podrán tener contacto con nosotros directo como quieran. Bueno, eso ya se los dejaremos a todo gusto de ustedes. Recuerden que si quieren analizar algo adicional de esto, pues bueno, va a quedar grabado y van a poder encontrarlo en la página web y en YouTube, en el canal de YouTube de Amezquita. Bueno. Pues a ver, les cuento lo siguiente. Todos los años no es algo nuevo, no es algo que sorprenda. Recordemos que por ley en Colombia, todos los años, durante los primeros 15 días hábiles del mes de diciembre,
se debe reunir la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales. Básicamente unos representantes del gobierno, unos representantes de los empresarios a través de las diferentes agremiaciones que hay en el país, al igual que las diferentes agremiaciones de trabajadores en relación con organizaciones sindicales, ¿sí? Las federaciones o las confederaciones, más bien las confederaciones de las organizaciones sindicales, y ellos componen la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales en Colombia. Entonces, por ley, deben reunirse los primeros 15 días hábiles. Y en caso de que no se llegue a un acuerdo, el gobierno nacional fijará o fija en estos casos por decreto, por autoridad del gobierno nacional, el decreto que hace referencia al salario mínimo. ¿Cuál va a ser ese porcentaje? ¿Qué es lo que va a regir en Colombia en cuanto a ese porcentaje que aplicará entre el 1 de enero del año siguiente hasta el 31 de enero hasta el 31 de diciembre, qué pena, del año siguiente también? Es decir, ¿cuál va a ser el salario mínimo legal mensual vigente en Colombia en relación con el salario mínimo? ¿Sí? Entonces, así es como, pues, de cierta forma se analiza y se revisa y se determina el incremento del salario mínimo legal mensual vigente en Colombia. Bueno, ¿qué fue lo que pasa o qué fue lo que ocurrió más bien? Pues que este año tuvimos un incremento del salario mínimo a través del decreto 1469 de 2024, 2025, decreto que pues salió en los últimos momentos del 2025, en un momento, digamos, fin de año, alocución presidencial, a las 7 de la noche, donde el margen de acción casi mínimo que deja para actuar en las empresas. Hay un tema, digamos que si uno lo compara un poco con el año pasado, esto ocurre, el decreto 1469 de 2025 salió el 29 de diciembre de 2025, dejando solamente el 30 y el 31 de diciembre como margen de acción o tiempo de acción. El año pasado, por ejemplo, salió el 24 de diciembre, ¿sí? Entonces, el año pasado parecía como si fuera un regalo de Navidad para los trabajadores. Este año sale el 29 de diciembre de 2025, en un momento que no es de regalo, claramente, sino de una situación y una coyuntura política que hay en el país, que todos conocerán, un año que este 2026 es de elecciones, de presidencia, y deja atado bastante a los empresarios en este caso en relación con este incremento. ¿Qué ocurrió con el decreto 1469 de 2025? Se expide entonces el 29 de diciembre de 2025. Importantísimo. ¿Por qué se expidió ese decreto? Porque no se llegó a ningún acuerdo en esa comisión de concertación de políticas salariales entre los representantes de los empleadores y los representantes de los trabajadores a través de las organizaciones sindicales. Pero ¿qué es lo que más llama poderosamente la atención? Que la solicitud inicial y formal de las representantes de las organizaciones sindicales estaba entre el 16 y 17%. Las propuestas de los empresarios estaban entre el 6 y el 7%. Claro, había una distancia enorme y no hubo ninguna de las dos partes que se haya movido en relación con ese acuerdo. Realmente, pues no hubo un consenso, pues porque ambas partes se quedaron muy distantes en sus posiciones. Pero entonces, al no lograr ese consenso, pues por ley, de acuerdo con la ley 278 de 1996, el presidente de la República, a través de, en compañía de uno de sus ministros, es decir, el gobierno nacional como tal, debe determinar o debió determinar cuál iba a ser el incremento. Y ese incremento que determinó este gobierno para el año 2026, es decir, el incremento del salario mínimo para el 2026, pues es del 23%, ¿sí? Y determina que
ese 23% pues se aplica sobre el 1.423.500 pesos que estaba rigiendo para el 2025, subiéndolo más o menos en 323.000 pesos, un incremento claramente desbordado, y aquí ya vamos a empezar a analizar un poco esos conceptos. Vamos a ver un incremento desbordado en relación con los históricos que hemos tenido, pues al menos en los últimos 20, inclusive me atrevería a decir, en los últimos 26 años. Si nos vamos hacia atrás, el año donde habíamos tenido un incremento bastante alto, o digamos de ese nivel, podría uno irse hacia el año 2000, qué pena, el año 1997, que tuvimos un incremento del 21% en ese momento. Recordemos que en ese momento también ese 21% era aterrizado con una inflación que estábamos teniendo bastante alta. Entonces ese 21% fue para compensar unas inflaciones bastante altas. Pero si vamos a analizar realmente, desde el año 2001, es decir, desde el año 2001 y hasta el año 2021, y todo esto derivado, pues obviamente el 2021 con esa situación de la pandemia donde después desbordó la inflación, pero por más de 20 años continuos en Colombia se tuvo unas inflaciones de menos de dos dígitos, o sea, menos del 10%. Sin embargo, teníamos unos incrementos salariales en algunos casos superiores. Pero digamos que si este gobierno se pavoneaba porque en el año 2024 se había tenido una inflación bajita y pequeña, y ahorita en 2025 se tenía una inflación, o se proyecta una inflación que está próxima ya a determinarse esta semana, alrededor del 5, 6%, entre el 5 y el 6%, por mucho, pero se tuvo un incremento del 23%. Entonces, claramente es una circunstancia que, pues, rompe con todos los criterios digamos, de productividad en Colombia. Entonces, el presidente, con compañía de uno de sus ministros, que en este caso fue el ministro de Trabajo, definen o definieron que el incremento del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026 es del 23%. Eso en plata se transforma a que se le se incrementó 327.405 pesos. Un incremento bastante alto. Ahora bien, esto hay que también leerlo desde el punto de vista político, y es el presidente de la República actual, desde el momento en que se posesionó, siempre le apuntó a que, y pues porque eso lo que decían en las alocuciones y en la plaza pública, era que él iba a subir y aumentar el salario mínimo a 2 millones de pesos. Siempre hablaba de 2 millones de pesos. En 2022, cuando él ingresó, estaba en 1 millón de pesos, y hoy en día tampoco va a quedar en 2 millones de pesos como erróneamente lo dicen. Queda en 1.750.905 pesos. Lastimosamente, este gobierno siempre habla de que el salario mínimo y el salario mínimo lo conforma, pues para ellos lo conforma la remuneración que se le paga a un trabajador por prestar sus servicios, así como el auxilio de transporte. Y eso es lo que se redondeó en 2 millones de pesos. Pero como lo vamos a ver, no quedó en 2 millones de pesos. Sin embargo, el incremento sí fue del 23%. Entonces, en estos 4 años de gobierno, pues el salario mínimo se puede uno mencionar que ha crecido un 75%. Es una cifra exorbitante, pues, para la economía colombiana. ¿Y de dónde entonces, al definirse ese incremento por el gobierno nacional, qué es lo que ocurre? Tenemos que irnos a encontrar, tenemos la razón de ser del salario mínimo. Y nuestro artículo 53 de la Constitución Política establece que los trabajadores tienen derecho a una remuneración mínima vital y móvil. Ojo, si bien es cierto, en la Asamblea Nacional Constituyente se buscaba que dijera remuneración mínima, coma, vital y móvil, no quedó así. Quedó una remuneración mínima vital. Y una remuneración mínima vital y móvil es completamente diferente, en mi criterio, a lo que terminó utilizando de fundamentación el gobierno nacional
para haber tenido ese incremento o haber fijado ese incremento del 23%. Lastimosamente, pues como esto ocurre en este gobierno, pues sacan bajo la manga unos conceptos y unos análisis que son, pues, de cierta forma equivocados. Y es que, ¿por qué lo digo? El artículo octavo de la ley 278 de 1996, norma que faculta al presidente de la República, en compañía de unos suministros, a determinar el incremento del salario mínimo legal mensual vigente, ojo, del salario mínimo legal mensual vigente que va a regir para el siguiente año, establece que esa norma debe estar fijada conforme en una meta de, o sea, los criterios que deben señalarse es la meta de inflación del año siguiente, del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República. Es decir, la meta de inflación del año siguiente sería el del 2026. La productividad acordada por el Comité tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del PIB o del Producto Interno Bruto y el índice de precios al consumidor, o sea, la inflación. Esos son los criterios que la ley le otorga al gobierno nacional para tener en su cabeza la forma de cómo determinar el incremento del salario mínimo. Claro, si vamos a mirar la fundamentación del decreto 279, del decreto 1469, qué pena, del 2025, pues lo mencionan todo esto del artículo octavo de la ley 275 del 96, que les digo, sin embargo, el eje central, el eje, o sea, la piedra angular que rige en ese decreto es la definición y el concepto de salario vital. Y ustedes pueden haber visto ahorita en noticias y en todas las publicaciones que este gobierno lo que habla es del salario vital. Salario vital es completamente diferente al concepto de remuneración mínima vital y móvil, que está definido en la Constitución Política y que está definido en la Ley 278 de 1996. Y el salario vital utilizó el gobierno unas definiciones de ese concepto de salario vital señalados por la Organización Internacional del Trabajo, eh, en donde obviamente pues es un salario que tendría que considerarse es casi uno a uno, porque la definición es del salario vital, es el nivel salarial. O sea, empezamos ya desde la segunda palabra de esa definición, es el nivel salarial. O sea, nivel salarial. Significa que no va a ser un nivel salarial común o generalizado. Ya me está hablando. Nivel salarial reconocido como contraprestación del trabajo realizado durante la jornada ordinaria de suficiente para garantizar a personas trabajadoras y a sus familias un nivel de vida digno que permita cubrir de manera efectiva sus esenciales como alimentación, vivienda, educación, atención médica, transporte y vestido, entre otras, así como contar con una reserva razonable para atender situaciones imprevistas de conformidad con los principios constitucionales, trabajo digno y del salario, del mínimo vital, como los estudios y análisis sobre políticas salariales. Entonces, si vamos a entender que ese salario vital tiene un elemento, primero habla de niveles, segundo habla de una situación que está entre líneas, pero es bastante llamativa. Y es que el salario vital busca que una persona tenga una capacidad de ahorro, es decir, que esa remuneración, luego de haber sufragado todos los gastos y costos que tenga una persona, le quede una parte de ese salario para ahorrar. Ese concepto no es el que rige en nuestra constitución política. Nuestra constitución política en el artículo 53 habla de una remuneración, primero no es salario vital, sino remuneración mínima vital. O sea, y eso es lo que nos rige, ese es el criterio que nos rige. Para mí es una de las debilidades que tiene el decreto, ya lo vamos a analizar en un momento. Pero el gobierno, al utilizar un concepto y para definir la remuneración mínima vital, utilizó un concepto diferente que es el salario vital, tiene esa debilidad del decreto y pues yo creo que pone en riesgo esa norma. Lo que significa entonces
para el año 2026 el incremento que se determinó por el gobierno fue el 23% para un total de 1.750.905 pesos, lo que se traduce en un incremento para el trabajador de 327.405 pesos. ¿Sí? Eso es bastante importante. Por lo tanto, quiero dejar de lado ese mal llamado salario vital y ese mal uso de la comunicación por parte de este gobierno para definir qué es que el salario mínimo legal mensual vigente en Colombia quedó en 2 millones de pesos. No es cierto, no quedó en 2 millones de pesos. Con el auxilio de transporte, lo que pasa es que el auxilio de transporte, por definición legal desde 1975, no es un componente salarial, no puede entenderse como la remuneración que se le paga a un trabajador por prestar sus servicios. Ese no es el auxilio de transporte. El auxilio legal de transporte es una ayuda, un auxilio, un subsidio que el empleador le paga a determinada población de trabajadores para que puedan utilizarlo para el desplazamiento de ida y regreso desde y hacia su casa y hacia el trabajo. Bueno, o desde y hacia el trabajo más bien. Entonces, en principio, el gobierno nacional lo que determinó fue que el salario mínimo para el año 2026 es de 1.750.905 pesos. Se extendió abultadamente en sus consideraciones en definir que la productividad, el incremento real, todo este tipo de cosas, pero el eje central de su decreto y de su norma para considerar que el salario debía incrementarse en un 23% es la definición del concepto de salario vital definido por la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, ah, digamos de forma paralela, si se define el salario mínimo legal mensual vigente, el incremento se debe definir entonces el incremento del auxilio legal de transporte. Y para eso se expide una norma diferente que fue el decreto 1470 de 2025, en donde se determinó, por el contrario, un incremento del 24,5%, es decir, un incremento inclusive más alto que lo ocurrido en el año 2024 para el año 2025, ¿no? Que era de un 23%. Entonces, el auxilio legal de transporte se incrementa en un 24,5% y el valor definido para el 2026 de 249.095 pesos. Que si sumamos 249.095 pesos más 1.750.905 pesos, nos arroja el valor de 2 millones de pesos. Yo, sin que hubiera estado en esa mesa, sin que hubiera participado de la construcción de estos decretos, lo que sí estoy seguro es que lo que buscaron fue cómo cuadrar un número para que les diera 2 millones de pesos. O sea, el incremento se hizo de esa forma. ¿Cómo hacemos para que el salario mínimo se incremente más el auxilio de transporte y lleguemos a 2 millones de pesos en su totalidad? Es que eso es increíble que se haya hecho de esa manera. ¿Por qué razón lo digo? Pues porque incrementar el salario a 1.750.905 pesos más 249.095 pesos para redondear y empezar a hablar de que es que el salario mínimo legal mensual vigente en Colombia actualmente es de 2 millones de pesos, pues se hizo de esa manera, evidentemente, para redondear. Fue un redondeo lo que se hizo. Inclusive en la locución presidencial el presidente mencionaba que es que había tenido un incremento del 23,7% y todo este tipo de circunstancias que realmente no son ciertas. El incremento del salario mínimo es del 23% y el incremento del auxilio legal de transporte es del 24,5%. Pero como este gobierno lo que hace es sumar los dos componentes para definir que ese es el salario mínimo, pues entonces por eso es que se habla que en un promedio, dijimos que se estableció que el incremento fue el 23,7%. La respuesta es no, no subió un 23,7%, subió un 23% el salario mínimo y un 24,5% el auxilio legal de transporte. Bueno, entonces, de acuerdo con estas cifras, ¿qué análisis podemos hacer de ese incremento del salario mínimo? Entonces, lo primero, vuelvo y repito algo que ya he mencionado hace un momento, y es que habla el gobierno de la acumulación tanto del salario mínimo como el auxilio de transporte para hablar que es que el salario mínimo incrementó a 2 millones de pesos. Repito, eso no ocurre de esa forma, pero deja de lado
el gobierno una circunstancia económica y macroeconómica más bien, y es que la orden de incrementar un 23% el salario mínimo, pues genera que hayan otros indicadores y que hayan otros conceptos en Colombia, más bien otros bienes y servicios que incrementan automáticamente con el salario mínimo y que nos va a golpear en la inflación evidentemente porque va a generar que digamos, va a generar lo siguiente. Primero, si bien es cierto que los trabajadores van a tener mayor ingreso, lo que significa que tendrán mayor capacidad adquisitiva y van a tener mayor flujo de caja para gastar, pues entonces gastarán más. Entonces vamos a tener que controlar la oferta y demanda con los temas de las tasas de interés seguramente el Banco de la República no va a bajar las tasas de interés, quizás puede llegarlas a aumentar para controlar la inflación. Segundo, al haber inflación, pues entonces vamos a tener una pérdida en el poder adquisitivo absolutamente toda la población en el territorio colombiano. Pero lo más llamativo es que hay bienes y servicios que están atados sí o sí por ley al incremento del salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, de un año, nos acostamos el 31 de diciembre con un salario mínimo de 1.423.500 pesos y nos levantamos el 1 de enero de 2026 con un salario mínimo de 1.750.905 pesos, lo que se traduce que inmediatamente las matrículas educativas o cursos privados o técnicos que están atados al salario mínimo legal mensual vigente o que están tasados de esa forma en el salario mínimo, pues se incrementaron un 23%. Vamos a ver el incremento entonces ahorita para las matrículas de todo tema educativo. Todo el mundo va a saltar y va a decir miércoles, ¿cómo lo hago de esta forma para pagar? Los aportes, digamos que para los aprendices, no solamente el SENA, sino los aprendices, el contrato de aprendizaje. Bueno, desde el año pasado, recordemos que debido a la reforma laboral, desde el 1 de julio de 2020, bueno, más exactamente el 26 de junio de 2025, pues los aprendices tienen contrato de trabajo, pero inmediatamente, o sea, si lo vamos a analizar, los estudiantes, los aprendices, el 25 de junio de 2025 tenían una remuneración del 75% de un salario mínimo legal mensual vigente. A partir del 26 de junio de 2025 se incrementó a un 100%. Entonces tuvimos un crecimiento del 25% inmediatamente. Y en un plazo de 6 meses, pues tuvieron un incremento ahora del 23% automáticamente. O sea, un aprendiz que estaba siendo aprendiz el 25 de junio de 2025 y hoy sigue siendo aprendiz, hoy enero de 2026, pues imagínense que tiene o ha tenido un incremento en relación o en comparación con lo que tenía en junio del 2025 de más o menos un 48%. Eso es algo loquísimo. Entonces, para los empresarios se les incrementó los aprendices más o menos en un 48%, más todos los sobrecostos adicionales que tienen los aprendices hoy en día en relación con las prestaciones sociales, el auxilio también legal de transporte, tienen los elementos de protección personal, los cursos de capacitaciones, tienen los diferentes beneficios de prestaciones sociales, los aportes a pensión. Es decir, para los empresarios, el contrato de aprendizaje se incrementó casi en un 100%. Es una locura esto. Es una cosa que es desfasado por completo. Pero bueno, también se incrementan las multas de tránsito y algunas sanciones administrativas. ¿Por qué algunas sanciones administrativas? Antes, hasta el año 2020, si no estoy mal, 2020-2021, las sanciones administrativas, la mayoría se trazaban en salarios mínimos, algunas se siguen tasando en salarios mínimos, pero otras se estableció más bien que el concepto sí, el concepto económico que iba a regir para los incrementos sería de la VT, de la unidad de valor tributario. Entonces, algunas sanciones administrativas se siguen causando sobre el salario mínimo. El SOAT, lo que tiene que ver con los seguros en relaciones con indemnizaciones. Recordemos que una aseguradora pues menciona que va a cubrir, por ejemplo, 20, 50, 100 salarios mínimos como suma asegurada y pues aquí se le incrementó inmediatamente, lo que significa que las primas ahora de colocación de esas
de estos seguros, pues se van a incrementar evidentemente algunos temas también de consultas médicas particulares o también en relación con, dependiendo pues de la capacidad, en relación con las cuotas moderadoras, ni que hablar pues servicios de cuidado, todos estos conceptos usualmente están regidos en Colombia. Esto es unos análisis que se tienen del DANE y se incrementan con el salario mínimo legal mensual vigente. Pero lo que más me importa también es la vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario. De pronto, si ustedes han visto, han comprado o conocen a alguien que ha comprado o han salido y han visto que ahí los anuncios dicen vivienda de 100 salarios mínimos, de 150 salarios mínimos, pues a esa persona que compró una vivienda en salarios mínimos, el 1 de enero de 2026 se le incrementó automáticamente en un 23%. Por ejemplo, si una persona ya le faltaban solamente por pagar 10 millones de pesos o 15 millones de pesos en relación con el salario mínimo legal mensual vigente del 2025, pues el 1 de enero se le incrementó un 23%. Entonces le quedó más costosa su vivienda y tiene que seguir pagando unas cuotas. Y eso, así el presidente anoche o esta mañana salió a decir, le prohíbo, es más, o sea, les voy a decir, pueden buscarlo en la cuenta de X, en uno de los últimos trinos que compartió el presidente, dice, tiene toda la cantidad de errores. Primero, dice, le prohíbo a las constructoras mencionarle a los compradores que su vivienda de interés social o vivienda de interés prioritaria se ha incrementado un 23% en comparación con el incremento del salario mínimo, porque una cosa es el incremento del salario mínimo para los trabajadores y otra cosa es el valor de la vivienda. Error número uno, es que por ley los valores de las viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario están tasados también en salarios mínimos. Entonces ellos venden y lo que dicen es, yo le estoy vendiendo una vivienda en salarios mínimos. Tercer error que dice el presidente en su cuenta y es que dice, y le faculto y le ordeno a la Superintendencia de Vigilancia, la Superintendencia de Vigilancia de Seguridad y Vigilancia no aplica absolutamente para nada en estos casos de las constructoras, de realizar unas investigaciones exhaustivas en relación con la información errónea que se está dando por parte de las constructoras. No están dando ninguna información errada. Claramente, las viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario se incrementan en un 23%. ¿Por qué razón? Porque están tasadas en salarios mínimos. Y si el salario mínimo incrementó un 23%, pues esto incrementa de esta forma. ¿Sí? Automáticamente, es por ley. Lastimosamente, pronto el presidente no tiene ni idea de eso, no sabe la realidad del país en eso. En caso de que tengan algún deseo de algún tipo de asesoría sobre estos temas, pues bueno, pueden escanear el código QR en este momento y agendar una sesión o una reunión, lo que deseen. Bueno, hay 10 segundos más como para que puedan escanear, pero bueno, de todas formas, al final lo vuelvo y lo proyecto. Dicho estos variables, entonces también, ¿qué ocurre en Colombia? ¿Cuáles son los costos reales de nómina de un trabajador que devengue el salario mínimo? Lo primero, el salario mínimo de un trabajador quedó en 1.750.905 pesos. Ojo con lo que les quiero decir. Este 1.750.905 pesos se le debe pagar como mínimo a una persona que sea contratada laboralmente para que preste sus servicios durante la jornada máxima legal mensual vigente que está rigiendo en este momento, recordando que es de 44 horas. A partir del 16 de julio de este año se va a reducir a 42 horas. Bueno, entonces, una persona que preste sus servicios durante 44 horas por semana, porque es un contrato de trabajo por tiempo completo, se le debe pagar mínimo 1.750.905 pesos. El auxilio legal de transporte de 249.095 pesos. La provisión de la prima legal de servicios mensual corresponde al 8.33% de 2 millones de pesos, pues serán 166.600 pesos. Igual
que el auxilio de cesantías, 166.600 pesos. Los intereses a las cesantías, que son los equivalentes pues, a ese 1% será de 19.992 pesos. La provisión de vacaciones será de 73.012 pesos. ¿Y por qué vacaciones lo refiero? Porque es si el trabajador, si tengo que pagarle en dinero las vacaciones, si el trabajador sale a disfrutar, pues le seguiría pagando lo mismo. Pero si es la provisión del pago de vacaciones en dinero, pues serán 73.012 pesos. El aporte a pensión, o sea, el 12%, 210.108 pesos. El aporte a caja de compensación, el 4%, 70.036 pesos. Y el aporte a riesgos laborales mínimo, derivado de que, recordemos que en el sistema de riesgos laborales hay una clasificación de 5 niveles, empezando desde la cotización del nivel 1, que es el 0,522%, hasta el nivel 5, que es del 6,22, si no estoy mal, 6,22 o 16,78%. Entonces, puede que el costo variable, y por ejemplo, en el sector de la construcción, puede que sea un trabajador con el salario mínimo, pero está a nivel 5 porque trabaja en alturas, trabaja en exposición de circunstancias de bastante riesgo. Pues recordemos, o sea, en el nivel 1, en el nivel más bajo, el costo del trabajador que devengue el salario mínimo será de 2.715.489 pesos. Por eso le pongo el asterisco a riesgos laborales, porque si cotiza sobre el nivel 5, que sería del 6,22%, si no estoy mal, los 6,78, pues obviamente estos 2.715.000 no serán 2.715.000, sino serían más o menos 3 millones de pesos. Entonces, eso, el costo puede variar dependiendo del nivel de cotización del trabajador. Esto en el escenario de que sea el empleador esté exonerado del pago de aporte a salud, a SENA e ICBF desde el punto de vista para fiscales. Recordemos que desde el año 2012 y pues las normas han sido, si bien se han modificado, se han derogado unas, pero se han expedido algunas otras, sigue existiendo la exoneración de los aportes a salud y al SENA y al ICBF dependiendo de dos factores. Primero, para los empleadores que sean declarantes de renta en las personas jurídicas. Si son personas naturales, deben tener como mínimo 2 o más trabajadores para que sean exonerados del aporte a salud, el aporte al SENA y el aporte a ICBF. ¿Por qué razón menciono esto? Porque si es un empleador que no está exonerado de estas cotizaciones, significaría que el costo total de un trabajador que devenga el salario mínimo legal mensual vigente será de 2.951.861 pesos, ¿sí? Entonces ahí ya las circunstancias pues nos varían enormemente. Entonces para que lo tengan en cuenta. Estos son los costos reales de nómina de un trabajador que devenga. Ahora bien, costos asociados al salario mínimo legal mensual vigente. Y esto es importante que lo tengamos en el radar. Primero, entre el 1 de enero de 2026 y el 15 de julio de 2026, la hora ordinaria, el valor de la hora ordinaria será de 7.958 pesos. El valor del recargo nocturno, que es del 35%, es de 2.785 pesos. Y recordemos una situación bastante relevante, y es que desde el 26 de diciembre del año pasado, la hora nocturna o la jornada ordinaria nocturna y diurna se modificó. Y entonces se aumentó que ya no son desde las 9 de la noche como la teníamos, sino desde las 7 de la noche, ¿sí? Entonces, recordemos que ese recargo nocturno empezó a aplicarle para todos los empleadores, porque el recargo nocturno se le paga a todo trabajador que preste sus servicios en la noche y que desde el 26 de diciembre del 2025 es a partir de las 7 de la noche. Entonces, desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, el valor del recargo nocturno es de 2.785 pesos. El recargo de la hora extradiurna, 9.000, que es en este caso del 75, del 25%, qué pena, 9.948 pesos. Con el valor de la hora extra, ¿no? El 25%, 12. Y el valor de la hora extra nocturna es de 13.927 pesos. Estos serían unos
hay otros tipos de recargos que rigen, pero entre el 1 de enero de 2026 y el 15 de julio de 2026. Porque desde el 16 de julio de 2026 al 31 de diciembre de 2026, fecha en la cual la jornada máxima legal de Colombia se reduce de 44 horas a 42 horas, pues significa que el valor de la hora ordinaria automáticamente crece. ¿Por qué razón? Tenemos un salario mínimo legal mensual vigente más alto y se remunera un tiempo menor, porque ya no serán 44, sino 42 horas. Quiere decir esto entonces que el recargo de la hora ordinaria desde el 16 de julio de 2026 al 31 de diciembre de 2026 será de 8.337 pesos. El recargo nocturno será de 2.918 pesos. El recargo de la hora extra diurna será de 10.422 pesos. El recargo de la hora extra nocturna será 14.950 pesos. Ahí tenemos unos valores que regirán de una forma discriminada dependiendo de la fecha. Lo que quiere decir que invito a los empresarios a que hagan una provisión, digamos, desde el punto de vista del funcionamiento, de cómo corregir rápidamente, o más bien de actualizar la parametrización de la nómina, porque la nómina, lastimosamente, este 2026 va a ser de esta forma. Del 1 de enero de 2026 hasta el 15 de julio de 2026, unos valores, desde el 16 de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026, otros valores. Desde el 1 de enero de 2026 hasta el 30 de junio de 2026, otros valores. ¿Por qué razón? Porque recordemos que derivado de la ley 2466, norma que estableció la reforma laboral, señaló que el trabajo en días de descanso obligatorio, es decir, dominicales o festivos, se incrementó el 1 de julio de 2025 a un 80%, el 1 de julio de 2026 a un 90% y el 1 de julio de 2027 a un 100%. Entonces, nuestro recargo en de trabajo en día dominical y festivo pasará a ser el valor de la hora diurna, ¿no? Esta es inclusive el recargo dominical o festivo diurno ordinario, pues sería de 14.325 pesos. Y desde el 1 de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026 será de 15.841 pesos. Todo esto, pues si vamos a mirar, tiene un incremento sustancial y unos costos que yo creo que para el sector comercio, en lo que tiene que ver con los empresas que pues están abiertas casi todos los días, todos los días de la semana, restaurantes, bares, todo este tipo de cosas, golpea enormemente. Pero por eso hay que empezar a hacer el análisis y tener claros los valores para verificar cómo será la mejor forma para mitigar esa contingencia. Sí o sí, o sea, no les vamos a decir a nadie porque ya nos lo han preguntado, sí o sí, el 23% hay que incrementarlo a los trabajadores que devengan el salario mínimo. No puedo decir, no, mire, yo a un salario mínimo, entonces le voy a decir, no, más bien le incremento, yo tenía proyectado un incremento del 12% y más bien le modifico acá. No, sí o sí toca el 23% porque es el mínimo. Por ahora es la norma que nos está rigiendo y que tenemos que cumplir. Hay que mirar cómo desde el punto de vista de productividad nos ajustamos para verificar, yo realmente de pronto estaba teniendo un turno más de trabajo, quizá toca pensar en suspender ese turno o en eliminarlo, no lo sé. Hay que mirar es cómo desde el punto de vista de la productividad y sobre todo que ya desde el 16 de julio tendremos que pagar más horas extras. Entonces hay que hacer ese análisis de cómo yo debo empezar a trabajar de la forma más productiva y que de pronto, si los trabajadores están, uno ve que están hablando mucho, pues venga, también venimos es a trabajar y trabajar y trabajar, sin que esto vaya a afectar el ambiente laboral, sin que esto vaya a dañar la relación laboral, sin que esto vaya a buscar pues claramente una afectación empresarial, no solamente pues desde el punto de vista de lo económico, sino desde el punto de vista reputacional, ni mucho menos voy a decirles esto. Bueno, el salario mínimo integral, que es uno de los más preguntados y llamativos. Y pues hombre, pues sí, ellos pasaron de tener un salario de 18.700.000 a un salario de 22.761.765 pesos. Claro, un incremento del 23% sobre una base bastante grande. Y pues muchas empresas
nos buscaron el 30 y el 31 de diciembre para decir qué hago con esa persona que tenía un salario mínimo integral y que al aplicarle ese incremento del 23%, pues se me mueve dentro de la banda salarial e inclusive queda pegado casi a su jefe o se pasa a su jefe, porque eso pasó. Habían personas con el salario mínimo legal mensual mínimo integral de 18.700.000 y su jefe podía tener una remuneración de 22 millones de pesos. Había una diferencia de todas formas de 4 millones de pesos. Perfecto. Pero imagínense que ahora el trabajador que estaba por debajo de su jefe pasó a tener un incremento del 23% y pasó a ser de 22.761.765 pesos y el jefe quedó con 22 millones de pesos. Me toca ajustarlo también, o sea, el jefe y el trabajador más de menor jerarquía ganan lo mismo. Eso no tiene lógica. Esos son uno de los, digamos, de los efectos reputacionales casi e indirectos del incremento del salario mínimo que no tienen en cuenta, obviamente, el gobierno o no tuvo en cuenta el gobierno al momento de proferir esa decisión. Claro, seguramente ni le importa, ni siquiera pensó eso. Entonces, muchas empresas, ¿qué hago? Me toca subirle inmediatamente, digamos, caso de la vida real, de pronto alguno de los que acá me está escuchando es así y dice, mire, yo los incrementos no los hago en enero, salvo los mínimos. Los incrementos yo los hacía en marzo o en abril después de la asamblea. Y pues imagínense que ahora me toca adelantarme a esos incrementos y la respuesta es afirmativa. ¿Por qué razón? Porque pues si el salario mínimo integral de un trabajador, digamos, de menor jerarquía quedó por encima o casi igual al de su jefe, pues eso va a generar una molestia, evidentemente porque al salario mínimo integral sí o sí tengo que incrementarlo en un 23%, porque la norma me dice que serán 13 salarios mínimos, sí o sí, no hay ninguna forma de escabullirme de esa circunstancia. Entonces, es un incremento que afectó bandas salariales, es un incremento que pues afecta la organización jerárquica en las empresas, es un incremento pues obviamente desbordado, imagínense, pues ahí sí al que uno de los salarios más altos pues le subieron más plata, pues es muy complicado manejar. Entonces, a la pregunta, ¿es posible realizar una desintegralización del salario mínimo integral? La respuesta es sí, sí es posible, siempre y cuando pues se haga de común acuerdo. No puede ser unilateral, porque el salario integral, así como fue un pacto entre las partes y se acordó que era un salario integral, pues desintegralizarlo, es decir, revisar cuál sería el valor del salario ordinario que compensaría y se equivaldría de forma igual al salario mínimo integral, pues requiere de acuerdo entre las partes, sí o sí. No puede hacerse una desintegralización unilateral. Se requiere el acuerdo del trabajador. Es más, les quiero contar una cosa, de pronto no sé si ya lo analizaron o lo han revisado, pero al hacer una desintegralización del salario, significaría que algunas personas de ese estilo podrían empezar a tener algún tipo de remuneración por concepto de recargos. La respuesta es sí. ¿Qué se puede hacer para mitigar esa situación? Hay formas jurídicas que los invitamos a que, digamos que nos puedan buscar. La idea es buscar y establecer una partida salarial que permita remunerar esos recargos eventualmente que una persona con salario ordinario empezaría a recibir versus una persona que con salario integral no recibiría. Y es que recordemos que como mínimo el factor prestacional de un salario integral es del 23%, del 30%, pero ese factor prestacional no corresponde per se solamente a la remuneración anticipada de cesantías, de prima, de intereses a las cesantías, porque si sumamos prima, intereses e intereses a las cesantías, estaríamos sumando solamente más o menos un 17,66%. Y entonces el gap que me queda entre el 30 y el 17,66%, ¿para qué servía? Y era para remunerar también lo que correspondía a recargos o a otros auxilios, otras bonificaciones que el empleador podía tener la obligación de pagarle al trabajador.
¿sí? Entonces, ese 13%, 12,4% real, pues me permitía remunerar de forma anticipada esas remuneraciones. Por lo tanto, si se realiza una desintegralización del salario mínimo, para mí un trabajador no de ese nivel, con ese nivel jerárquico y ese nivel de salario, pues sigue siendo un trabajador de dirección, confianza, manejo, lo que significa que no tendría derecho a horas extras, sin lugar a duda. O sea, yo creo que ante una autoridad judicial, defender que una persona que gane más o menos 16, 17 millones de pesos es un trabajador raso, no lo creo. Que es un trabajador de dirección, confianza y manejo, creo yo que se puede evidentemente demostrar, y esto pues, hombre, en un país donde el 85% de la población colombiana gana, si acaso, el salario mínimo legal mensual vigente, pues definir que alguien que gana 17 millones de pesos no es dirección, confianza y manejo, pues sería un absurdo. Y lo que tiene que ver con recargos nocturnos, dominicales y festivos, pues se puede buscar y establecer una partida salarial que remunere ese trabajo, y de esa forma mitigar el riesgo que después me cobren un tipo de recargo al trabajador que se le hizo la desintegralización del salario mínimo. Eh, ¿Qué ocurre entonces? Y es que, pues, la revisión del incremento del salario mínimo era, pues, debía hacerse en comparación con la inflación. Y miren, si hacemos yo creo que esto ya muchos de ustedes lo vieron, y pues empieza uno a encontrarse que en el año 2016, el salario mínimo era de 689.455 pesos. Me permitía a mí comprar 626 chocorramos. 10 años después, el salario mínimo legal mensual vigente quedó en 1.750.905 pesos. El chocorramo pasó de 1.100 pesos a 3.100 pesos, lo que significa que ya solamente puedo comprar 564 chocorramos. Es decir, el paso del tiempo hizo que la inflación fuera más, y por más que incrementara el salario mínimo, que puede generar mayor inflación, como posiblemente va a ocurrir esto en Colombia, pues ya puede que no compremos menos 90 chocorramos, sino puede que compremos muchos menos. Y es que, repito, pues una de las circunstancias macroeconómicas que genera ese incremento desbordado del salario mínimo del 23%, en un país donde no crece al 23%, en un país en el que los costos sí le crecen, pero los consumidores no se les va, o no sé quién de ustedes va a decirme en este momento, no se preocupe que yo le voy a cobrar a mi cliente final la hora del 23%. La respuesta es imposible. Y quiero contarles un ejemplo que es ejemplo de la vida real. Hay empresas que que no pueden cobrarle más a su cliente, pues porque si no se cancelan. Ejemplo de estas empresas son varias. Las empresas de vigilancia, a las cuotas de administración este enero, pues para los trabajadores que tienen del sector de vigilancia o de aseo, es decir, todas estas empresas de vigilancia y aseo, pues ellos que usualmente le pagan la remuneración al trabajador del salario mínimo, pues su costo se incrementó ese 23% indiscutiblemente. Entonces le van a cobrar a las copropiedades ese incremento del 23%. Vamos a ver cómo va a quedar la cuota de administración de las diferentes copropiedades donde ustedes trabajen, vivan, y de pronto van a empezar más bien en la automatización, que se le elimina ese costo, ese incremento año tras año tan desbordado. Puede que en empresas del sector de aseo ni qué hablar. Y les quiero poner un ejemplo, pues que me he consultado la semana pasada, en donde decir que sí o sí yo le voy a subir el costo al cliente final un 23% es absurdo e imposible jurídicamente. Una empresa que se dedica en el manejo de los peajes, el cliente final es el que paga el peaje, y el peaje no va a subir el 23%. Entonces, si se genera un incremento de los costos en un 23%, pero yo a mi cliente no le puedo subir el 23%, sino si acaso el IPC, como va a ocurrir ahorita a partir del 15 de enero o del 1 de febrero, solamente el IPC, pues entonces se desbalanceó esa balanza o ese equilibrio que había económico. Entonces, esas empresas que trabajan, por ejemplo, en el sector de infraestructura, que manejan tarifas, porque son empresas tarifadas por ley, que se dice cuánto se va a cobrar el peaje
que se menciona cuánto voy a cobrarle a mi cliente final, pues ahorita se le va a subir, se le subió automáticamente un 23% y no puedo subirle yo al cliente. Entonces ahí es donde viene la situación y es absurdo lo que terminó haciendo el gobierno. ¿Puede llegar a generar mayor desempleo? Quizás sí, puede empezar a pensarse entonces en las copropiedades, en la automatización, en los peajes, en donde está tarifado, cuánto puedo cobrar a un consumidor final, que es el peaje. ¿Qué va a pasar? Puede pasar o que empiezo a optimizar los peajes automatizados también con los tags o con los indicadores de paso automático. Es posible. Dos, muchas empresas ya están pensando en una circunstancia en demandar al Estado colombiano en relación con el concepto de desequilibrio financiero, pero utilizando el argumento del hecho del príncipe. Y es que en el Estado, al ser el rey en este caso, o el príncipe determinó, subo esto, pues varía toda mi economía y por lo tanto es un hecho, una variación que imputable al Estado colombiano, lo que significa o que el Estado me tendrá que pagar más o que el Estado me autorizará a subir los precios de los peajes. Quiero imaginarme cuando suban los precios de los peajes, a ver si vamos a hacer unas azonadas como las que ocurrieron en 2021, llamándolas estallido social, a ver si se queman los peajes y qué va a pasar con las empresas. Pues eso es absurdo. Lo mismo ocurre entonces con las pensiones en Colombia. El sistema pensional de las pensiones que actualmente se pagan en Colombia más o menos está rodeado de que está en un 80% según las estadísticas, no solamente del DANE, sino pues la información de los fondos de pensiones, en donde se pagan salarios mínimos, pensiones del salario mínimo. Y el salario mínimo creció un 23%. Lo que sí quiere decir entonces que al crecer un 23%, pues nuestro hueco pensional incrementó. Con toda seguridad, esperemos que en este año 2026, desde ya tiene que anunciarse una gran reforma tributaria, porque es que las pensiones, por ejemplo, las pensiones en Colpensiones, que son financiadas por el Estado, que son subsidiadas por el Estado, se incrementaron ese 23% en relación con la pensión del mínimo y lo significa entonces que nuestro hueco pensional creció automáticamente. Tiene que anunciar una reforma tributaria para buscar cómo obtener esos recursos que puedan cubrir el hueco pensional, o si no, nuestro sistema pensional en muy pocos años, quizás de aquí al 2030, se revienta por completo y ya no hay forma de pagar ni siquiera las pensiones del salario mínimo. Por lo tanto, ese análisis claramente el gobierno no lo hizo. No se hizo un estudio juicioso del, ¿realmente Colombia está creciendo? ¿El PIB de Colombia crece al 10%? No, ni siquiera llegamos a esa cifra. No llegamos a dos dígitos. No llegamos de esa forma. Entonces, ¿cómo va a ser posible que se haya incrementado al 23%? Desde el punto de vista, lo que repito, en el tema pensional, fue necesario que el 31 de diciembre se expidiera una nueva reglamentación para que las aseguradoras en los fondos de pensiones que aseguran o que más bien reconocen pensiones en rentas en modalidades de renta vitalicia inmediata o en renta vitalicia diferida que aplica para las aseguradoras también, pues tuvieran que hacer una recomposición de esos cálculos para verificar cómo se va a hacer el pago de de esas rentas vitalicias desde el punto de vista del rendimiento financiero. Entonces, pues lastimosamente tenemos una circunstancia pues que no se validó desde el punto de vista de los criterios reales, sino se hizo como una cuenta alegre de cómo yo hago para llegar a esos 22 millones de pesos entre la remuneración más el auxilio legal de transporte, creciendo entonces en un 23,7% en promedio en esos dos conceptos para haber llegado a 2 millones de pesos. Nuestra inflación claramente va a seguir creciendo, puede que se siga aumentando y pues vamos a ver cuáles serán las decisiones que tome la Junta Directiva del Banco de la República en relación con las tasas de interés, porque pues claramente el concepto que se utilizó de salario vital pues no debía de haber sido aplicado en este caso.
¿Qué puede ocurrir en relación con ese salario mínimo legal mensual vigente? ¿Alguien puede revisar en serio esa norma? La respuesta es sí. ¿Ya ha ocurrido? Sí, también. ¿El Consejo de Estado ya ha revisado esa norma? Sí. ¿Por qué razón la puede revisar? En primer lugar, porque el decreto 1469 hace parte de digamos, de los ejemplos o hace parte del entendimiento de que es un acto administrativo generalizado. Al ser un acto administrativo, quiere decir que el Consejo de Estado, pues, o más bien la jurisdicción contencioso administrativa, que en este caso, por ser un decreto del presidente, debe ser la competencia del Consejo de Estado, la jurisdicción, entonces la jurisdicción contencioso administrativa cuenta con las facultades legales y la competencia para estudiar la legalidad desde el punto de vista más bien de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma. ¿Ya existe un precedente? La respuesta es sí. En el año 2017 se expidió la sentencia 19-2017, en donde se analizó la legalidad o la constitucionalidad del decreto que ha fijado el salario mínimo para el año 2016. ¿Sí? Sin embargo, esta sentencia solamente se vino a proferir hasta el 23 de marzo de 2017. Es decir, ya había pasado más de un año después. Ya era un acto administrativo que ni siquiera era relevante pues para su análisis porque ya el incremento del salario mínimo del 2016 ya había pasado y inclusive ya estábamos en el salario mínimo del 2017. Pero entonces, el decreto puede ser revisado por el Consejo de Estado, sí. Puede llegar a ser declarado nulo, también puede pasar. En mi criterio, podría ocurrir que se haga un análisis de ese decreto y que se llegue a determinar la inconstitucionalidad de la norma por cuanto viola o digamos tiene unas debilidades y en ese caso, pues declararse nulo, creo yo que sí. Eh, ¿Por qué razón lo creo? Pues porque para mí hay una infracción en las normas en que debió fundarse. Recordemos que la norma que debió fundarse era el artículo octavo de la ley 278 de 1996, definiendo la remuneración mínima vital y móvil, ojo, remuneración mínima, o el salario mínimo vital y móvil, que estaba acompasado con el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia y no el salario vital definido por la OIT. No es un concepto que aplique en Colombia desde el punto de vista para definir el salario mínimo legal mensual vigente. Considero que eso puede llevarlo a una nulidad, a una anulación, qué pena, una anulación, creo yo que sí. ¿Qué hizo un poco el gobierno para contrarrestar esa debilidad? Y es que hace más o menos unas 7 u 8 hojas de fundamentación, no solamente utilizando el concepto del salario vital, sino también en la remuneración mínima vital y móvil de la ley 278, para, me imagino, defender su decreto en dado caso y decir, no, mire que es que la fundamentación sí la tuvo. ¿Por qué razón? Porque es que el análisis que hizo el Consejo de Estado en la sentencia del 2017 en relación con el salario mínimo legal mensual vigente fijado para el año 2016 consistía en que hubo una debilidad, o más bien una inexistencia de fundamentación. No se hizo una fundamentación debida de ese incremento. ¿Sí? Entonces, básicamente, el Consejo de Estado lo que anuló, o las razones por las cuales anuló el aumento del 2016, pues es que no se tuvo en cuenta una realidad jurídica, no se tuvo en cuenta una realidad económica, no se explicó de manera suficiente ni detallada las razones para establecer el porcentaje. En este caso, digamos que uno puede decir que fue suficiente y detallada la fundamentación. Yo creo que sí, está muy bien detallada. Es más, está tan bien detallada que para mí es donde tiene la debilidad y por eso no es una falsa motivación o una inexistencia de motivación, sino una infracción de las normas en las normas que debía fundarse, concepto que es diferente. Para mí puede ser un decreto que podría llegar a declararse nulo, la respuesta es sí.
¿Esto cuándo podría llegar a pasar? Entonces, el Consejo de Estado lo declara nulo. Yo no creo que este año vaya a pasar, sería el próximo año y ya estaremos en otro año, ya estaremos en una situación muy diferente, con otro salario mínimo, algo que pasó pues en el antecedente que les menciono. Y pues entonces pasó ahí ya de agache, sí. Lo que sí queda claro es que el Consejo de Estado, al anular la decisión o al anular el decreto que incrementa el salario mínimo legal mensual vigente, no puede fijar un salario nuevo. Lo único que puede hacer es anularlo, dejas de existir, lo que significa que sus efectos serán hacia el futuro, muy, pero muy poco probable que vaya a decir que los efectos son hacia el de forma retroactiva. No creo que eso vaya a pasar, no creo que vaya a ser una decisión con efectos retroactivos. Eso pues sí creo yo que sería una más o menos una circunstancia muy, muy sui generis y no creo que pase. Pero al anularlo y que sus efectos que rijan hacia el futuro, entonces, digamos que si eso pasara ahorita en 2026, o sea, durante este año calendario, ¿qué tendría que hacer el gobierno nacional? Expedir un nuevo decreto. Expedir un nuevo decreto cumpliendo los criterios que determine el Consejo de Estado de cuáles son las normas que debe fijar, pero puede llegar a decir otra vez el gobierno o el gobierno de turno, sigue siendo el 23%. Sí, porque la infracción y las normas en que debía fundarse no le impediría al gobierno para que pueda volver a decir que es del 23%. Pero lo que sí les puedo decir es que el Consejo de Estado puede anular ese decreto, sí. Ahorita estamos en vacancia judicial, los jueces retornan hasta el próximo 11 de enero, creo que es el lunes 11 de enero, o no, el 11 de enero es festivo, entonces el 12 de enero. Eh, pero pues ahí estamos, bueno, sí, el 12, el 13, sí, 13 de enero. Estamos en esa situación bastante coyuntural en la que el Consejo de Estado, si bien es cierto, puede que llegue a declarar nulo el decreto, pues los efectos prácticos puede que no terminen siendo realmente sustanciales. Entonces, si estamos esperando, o si ustedes que nos están viendo en este momento están esperando a que en 3 meses, porque alguien le escuchó, porque alguien le dijo, porque en el barrio ahorita el 31 de diciembre, en la celebración del 1 de enero de Año Nuevo, dijeron que es que eso se puede caer. Sí, se puede tumbar, sí, seguramente se puede declarar inconstitucional y puede ser nulo. La respuesta es sí, no cabe la más mínima duda. Pero ¿cuáles van a ser sus efectos prácticos? ¿Esa decisión se va a tomar en 3 meses? No. El Consejo de Estado es bastante congestionado, es bastante lento y en el antecedente más próximo que tenemos, pues se tomó más de un año para definir esa situación. Entonces, puede que llegue a tener una situación, unos efectos prácticos un poco inocuos. Sí, sí creo. Puede llegar a pasar esa situación. Por esta misma razón, no nos quedemos pensando es en qué hacer, que es que eso se va a tumbar, entonces yo más bien no espero. No, más bien pensemos es cómo podemos buscar fortalecer eh, el empleo necesario, en mi criterio, el empleo que realmente se requiera y que se necesite para ser una empresa productiva, para prepararse desde el punto de vista de realmente cuánto debo pagar, cómo debo funcionar, cómo puedo buscar un equilibrio, de pronto unos incrementos, en unos incrementos de cara al cliente, lo que tiene que ver con el salario mínimo integral, cómo busco la mejor forma para desintegralizarlo y que en el futuro ya no tenga ese incremento automatizado en relación con el salario mínimo. Eso hay diferentes formas, lo podemos analizar y lo podemos plantear. Bueno, este era un poco pues lo que queríamos explicarles, lo que queríamos hablar el día de hoy en este webinar. Repito, si quieren alguna sesión, algo más, digamos, personalizado, pueden escanear el código QR. Inclusive puedes encontrar los flashes, la información y las actualizaciones necesarias. Eh, Se les enviará un link para pues, que podamos hacer una retroalimentación y pues, nos puedan evaluar. Esto es bastante importante para nosotros, pues porque obviamente las respuestas suyas son lo que nos ayudan a mejorar. No sé si en el chat tengamos alguna sesión de preguntas, algo que quieran preguntarnos, que queramos saber.
que nos puedan informar en este momento. No sé si tengamos preguntas. Aquí miramos, a ver. Eh, Hay una pregunta que nos dice que de igual manera se espera que las administraciones de los edificios y conjuntos se puedan incrementar debido al personal de la saludaría y jardinería, servicios de limpieza. La respuesta es sí. O sea, la cuota de administración, a ver, esto quiero decírselo, aun cuando digamos no es de los temas laborales, pero pues esto se los puedo explicar. La cuota de administración no se rige por lo definido en la ley 675 de 2000, de 1900, uy, se me olvidó ahorita el nombre, la ley 675 como del 96 si no estoy mal, que estable, no, mentiras, corrijo, qué pena. Eh, que la ley 675 desde el punto de vista, pues sí, de copropiedades y sobre todo que la ley 820 de 2003 que establece las administraciones, entonces, que establece los cánones de arrendamiento. Los cánones de arrendamiento de vivienda urbana, de vivienda, ojo, los cánones de arrendamiento de vivienda son los que solamente se pueden incrementar en el IPC, nada más. Bueno, pero la ¿qué? La ley 675 de 2001 que establece pues diferentes circunstancias de copropiedades, establece que las cuotas de administración pueden incrementarse en el incremento del salario mínimo. Sí, la respuesta es sí, se pueden incrementar. Entonces, seguramente ahorita todos los administradores están haciendo los cálculos de cuál va a ser el incremento. Puede que no necesariamente automático del 23%, pero sí va a haber un incremento que pues, será en razón al salario mínimo. ¿Por qué razón? Porque las cuotas de administración lo que buscan es pagar los servicios públicos de las copropiedades, los trabajadores que tienen o los servicios tercerizados que tienen de celaduría y de limpieza, y pues usualmente esas empresas del sector de vigilancia o de limpieza, los trabajadores corresponden a personas con devengan el salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, si ellos tienen un incremento del salario mínimo del 23%, pues lo normal es que la empresa, empleador, suba el salario mínimo y le suba al cliente el 23%, le cargue ese costo a la empresa. Entonces, vamos a esperar a ver qué ocurre, de cuántos serán los incrementos, pero pues pregunten en todas las copropiedades, pues ahí los están calculando, lo están haciendo los cálculos respectivos, que será del 23% seguramente. Y bueno, pues ahí estamos en esa circunstancia. No sé, ¿alguna otra pregunta? Acá, preguntas y respuestas, a ver, que nos han formulado. La pregunta que nos dicen es, para trabajadores que se rigen por turnos, como la industria petrolera o minera, ¿tiene algún impacto adicional a los mencionados? Dependerá, a ver, todo esto que hemos hablado aplica para las personas que obviamente devengan el salario mínimo legal mensual vigente. ¿Por qué razón? Porque si hay personas con salario superior, pues las personas que tienen un salario superior no se rigen con el incremento del salario mínimo legal mensual vigente, lo que significa que podrán incrementarle el IPC, menos del IPC, ni siquiera incrementarles un poquitico más que el IPC. La respuesta es sí. Esta norma solamente aplica para el salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, para los que se rigen por turnos, pues, ¿qué va a pasar? Digamos que lo único que ya era lo que venía ocurriendo en la reducción de la jornada de trabajo, verificar si tienen derecho a la hora extra diurna o nocturna, o dominical o festiva, pero pues si el salario es superior al salario mínimo legal mensual vigente, pues obviamente el valor de esos recargos se calculará individualmente conforme a cada uno de los recargos que tiene a cada uno de los salarios que devenga cada trabajador. Entonces, lo que hemos mencionado sola y exclusivamente será para salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Cuál es el gran problemática? Y es que de pronto en una empresa que tenían una persona con el salario mínimo legal mensual vigente y su jefe, como les digo, tenía en este momento un salario de 2 millones de pesos, tenían pues quedan muy, muy cerca y pues hay algunas circunstancias de molestias salariales en el sector petrolero, pues yo sé que muchas personas tienen
tú pueden que en el salario petrolero, en el salario, en el sector petrolero muchas personas pueden tener salario mínimo integral y eso desbalancea las bandas salariales, pues si desequilibra las bandas salariales, hay que revisarlo uno a uno realmente. No sé qué otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ninguna, pues bueno, yo creo que de esta forma abordamos la jornada del día de hoy. Mil y mil gracias a todos por su presencia, por su participación. Y bueno, pues esperamos que haya sido de gran ayuda para todos y que bueno, que vayamos analizando poco a poco. Si tienen alguna pregunta, pues no duden en llamarnos y en consultarnos. Bueno, muchísimas gracias y buen día para todos y un feliz año. Muchas gracias, Mónica. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a todos por estar en este espacio de hoy. Que tengan una feliz tarde y como dice Juan, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, no duden en contactarnos, que estamos para servirles. Hasta luego.